Bendecida tarde, bendecida noche, tengan todos ustedes que con humildad, con sencillez, se acercan a su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio el Padre José Gregorio Medina, desde mi parroquia San Silvestre, Barinas, Venezuela, en este día, donde damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia. El día de ayer empezamos el libro de Nehemías y tenemos el primer capítulo que compartimos el día de ayer. En el día de hoy vamos a compartir el capítulo número 2 de este libro de Nehemías, que tiene 20 versículos. Saludamos a Isidra Romero. Buenas noches, Padre José Gregorio. Saludos. Mari Ochoa, saludos Padre José, Dios le bendiga, muy buenas noches. Nancy Calderón, buenas noches Padre. Reginaldo Santo, muy buenas noches Padre José Gregorio. Gracias a Dios por permitirnos un libro más de Nehemías. Marisol Márquez, buenas noches Padre José Gregorio, que el Espíritu Santo le ilumine. Irma Collazo, saludos Padre desde California. Joaquín Sánchez, buenas noches Padre, que Dios le bendiga, lo cuide a usted y a su familia. Julie Pérez, hola Padre José Gregorio, muy buenas noches y bendecido inicio de semana, que Dios le cuide y le proteja siempre. Isidra Romero nos dice, sí, yo ya compartí Padre. Irene Yorkin, buenas noches Padre Medina, bendiciones. Julie Pérez nos escribe el tema de hoy. Isidra Romero, en el video hay un dedito, presione hasta que se disponga. Rosa Rivera, buenas noches Padre José Gregorio, por estar con nosotros todos los días enseñándonos la palabra de Dios. Mónica Lili, buenas noches Padre Medina, esperando la palabra de Dios. Saludos desde Perú. Paola Feli, buenas noches Padre José Gregorio, Dios le bendiga, aquí en la espera de la Santa Biblia Hablada. Saludamos a todos los que se van haciendo presentes en este en vivo. Emily Carrillo, buenas noches Padre. Neji Ordóñez, mil bendiciones Padre, Dios con usted. Cleo Morales, buenas noches Padre José Gregorio, gracias porque nos comparte la palabra de Dios. Junior Quintanar, buenas tardes Padre José, aquí estamos presentes. María Pérez, hola Padre, aquí lista para escuchar la santa palabra. Armando Rosas, buenas noches Padre José Gregorio, saludos desde México. Irma Valdovinos, hola, saludos, Dios le bendiga Padre y a todos. Gracias por estar presente en este en vivo de la palabra de Dios. Saludamos a cada uno de ustedes, a María Valdés, buenas noches Padre José, bendiciones, un saludo a la distancia. Gabriela López, buenas noches Padre, aquí esperando la prédica. Y damos gracias a Dios y pedimos que nos bendiga durante toda esta semana, que en el día de ayer, domingo, primer día de la semana, hemos dado inicio en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a disponernos y vamos a entrar en la presencia de Dios y decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Decimos todos, ven Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos ustedes bienvenidos a su canal de la Santa Biblia Hablada. En este día en que el Señor nos regala, vamos a compartir el capítulo número 2 del libro de Nehemías. Este capítulo 2 tiene 20 versículos y estos 20 versículos nos va a presentar la relación entre Nehemías y el rey. Lo que Nehemías le va a pedir al rey, lo que el rey le va a conceder a Nehemías, también como Nehemías va a hacer las cosas bien, se van a levantar personas
que van a oponerse a ese bien que Nehemías piensa hacer, pero Nehemías les va a responder con una respuesta muy bonita, agarrados de la mano de Dios. Por eso les invito, vamos a prestar atención, vamos a prestar oído para escuchar este capítulo 2 en sus 20 versículos. Dispón tu vida, dispón tu alma y que todo tu ser esté dispuesto a la santa palabra de Dios. Libro de Nehemías, capítulo 2. En el mes de Nisán, el año 20 del rey Artajerjes, siendo yo encargado del vino, tomé vino y se lo ofrecí al rey. Anteriormente, nunca había estado yo triste. Me dijo pues el rey: ¿por qué ese semblante tan triste? Tú, enfermo, no estás. ¿Acaso tienes alguna preocupación en el corazón? Yo quedé muy turbado y dije al rey: viva por siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi semblante cuando la ciudad donde están las tumbas de mis padres está en ruinas y sus puertas devoradas por el fuego? Replicóme el rey: ¿qué deseas, pues? Invoqué al Dios del cielo y respondí al rey: si le place al rey y está satisfecho de tu siervo, envíame a Judá, a la ciudad de las tumbas de mis padres, para que yo la reconstruya. El rey me preguntó, estando la reina sentada a su lado: ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Yo le fijé un plazo que pareció aceptable al rey y él me envió. Añadí al rey: si le place al rey que me den cartas para los gobernadores de Transeufratina, para que me faciliten el camino hasta Judá, y asimismo una carta para Asad, el encargado de los parques reales, para que me proporcione madera de construcción para las puertas de la ciudad del templo, la muralla de la ciudad y la casa en que yo me he de instalar. El rey me lo concedió, pues la mano bondadosa de mi Dios estaba conmigo. Me dirigí pues a los gobernadores de Transeufratina y les entregué las cartas del rey. El rey me había hecho escoltar por oficiales del ejército y gente de a caballo. Al enterarse de ello, Sanballat, el joronita, y Tobías, el servidor ammonita, le sentó muy mal que alguien viniera a procurar el bienestar de los israelitas. Llegué a Jerusalén y me quedé allí 3 días. Luego me levanté de noche con unos pocos hombres, sin comunicar a nadie lo que mi Dios me había inspirado que hiciera por Jerusalén, y sin llevar conmigo más que la cabalgadura en que iba montado. Saliendo pues de noche por la puerta del valle, me dirigí hacia la fuente del dragón y hacia la puerta del muladar. Inspeccioné la muralla de Jerusalén por donde tenía brechas y las puertas que habían sido devoradas por el fuego. Continué luego hacia la puerta de la fuente y la alberca del rey.
pero no había pasado para mi cabalgadura. Volví a subir pues de noche por el torrente, inspeccionando la muralla, y volví a entrar por la puerta del valle. Así regresé a casa. Los consejeros no supieron dónde había ido, ni lo que había hecho. Hasta entonces no había dicho nada a los judíos, ni a los sacerdotes, ni a los notables, ni a los consejeros, ni a los funcionarios. Entonces les dije: vosotros mismos veis la triste situación en que nos encontramos, pues Jerusalén está en ruinas y sus puertas devoradas por el fuego. Vamos a reconstruir la muralla de Jerusalén y no seremos más objeto de escarnio. Y les referí cómo la mano bondadosa de mi Dios había estado conmigo, y les relaté también las palabras que el rey me había dicho. Ellos dijeron: levantémonos y construyamos, y se afianzaron en su buen propósito. Al enterarse de ello, Sanballat el joronita, Tobías el siervo admonita y Gesem el árabe se burlaron de nosotros y vinieron a decirnos: ¿qué hacéis? ¿Es que os habéis rebelado contra el rey? Yo les respondí: el Dios del cielo nos hará triunfar. Nosotros, sus siervos, vamos a ponernos a la obra. En cuanto a vosotros, no tenéis parte, ni derecho, ni recuerdo en Jerusalén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo número 2 del libro de Nehemías en sus 20 versículos. Y lo que yo les decía al inicio es lo que hemos escuchado durante estos 20 versículos. Pero vamos a ir viendo a la luz de cada capítulo y de alguno de los capítulos que nos presenta este capítulo 2, cómo la palabra de Dios también nos habla a cada uno de nosotros, cómo la palabra de Dios nos va motivando a nosotros para hacer las cosas bien, para hacer las cosas como se tienen que hacer, y sobre todo algo muy importante que no debe faltar en la vida de los hijos de Dios, y es la confianza, el abandono total y buscar a Dios en primer lugar, que es lo que vamos también a encontrar en este capítulo 2 del libro de Nehemías, ya que es el mismo Nehemías el que está hablando de su propia experiencia, y es un reflejo para que nosotros también podamos tener una experiencia maravillosa para con Dios. Escuchemos cómo nos lo va a presentar el versículo 1 de este capítulo 2 del libro de Nehemías. En el mes de Nisán, el año 20 del rey Artajerjes, siendo yo encargado del vino, tomé vino y se lo ofrecí al rey. Anteriormente nunca había estado yo triste. Y aquí vamos a ir viendo ya desde este versículo 1 la actitud que tiene Nehemías. Nehemías, como lo hemos escuchado también en el capítulo 1 de este libro que lleva su propio nombre como Nehemías, la tristeza de Nehemías era que le habían comunicado que las murallas, las puertas de Jerusalén estaban acabadas, que habían acabado con todo, que estaban en ruinas. Y es ahí donde esa tristeza que tiene Nehemías porque Jerusalén estaba en ruinas, lo va a notar el rey. Pero para que el rey lo note,
Entonces, nada más que Nehemías era el encargado del vino, de ir a llevarle el vino al rey. Y cuando le fue a llevar el vino al rey, él mismo dice: nunca había estado yo triste, nunca había vivido feliz, pero le llegó la tristeza. ¿A causa de qué? A causa de que había quedado en ruinas Jerusalén. Nosotros también tenemos que percatarnos que podemos a veces vivir muy felices, pero tenemos que también llegar a tener tristezas en medio de nuestra vida. Tristeza porque hay católicos que se van a las sectas protestantes. Tristeza porque hay católicos que buscan a los brujos, a los hechiceros, a los santeros. Tristeza porque hay católicos que apoyan el homosexualismo, las familias homosexuales. Hay tristeza porque hay católicos que aprueban los abortos y se dicen llamar católicos y resulta que no son católicos. Les queda grande el nombre de católicos porque no están obedeciendo a Dios, sino que están desobedeciendo a Dios. Y eso causa tristeza en medio de la vida y en medio del corazón de los que tratamos de llevar una vida digna en la presencia de Dios. El versículo 2 nos va a presentar lo siguiente. Me dijo pues el rey: ¿por qué ese semblante tan triste? Tú enfermo no estás. ¿Acaso tienes alguna preocupación en el corazón? Yo quedé muy turbado. Es decir, que el rey miraba bien a aquellos que le servían a él y nunca se había dado cuenta del semblante que tenía Nehemías, en el sentido de que nunca lo había visto triste, sino que lo había visto alegre y contento de prestar su servicio. Por eso claramente el rey va a decir: ¿por qué ese semblante tan triste? Y le va a dar una afirmación: tú enfermo no estás. ¿Acaso tienes alguna preocupación en el corazón? Y hay también nosotros que ver cuáles son las preocupaciones que tenemos en nuestros corazones. ¿Serán verdaderamente preocupaciones en la vida o serán preocupaciones que no nos llevan a nada? Bueno, el rey se dio cuenta de que Nehemías algo le estaba pasando, de que Nehemías algo tenía. ¿Por qué? Porque le va a decir: ¿por qué ese semblante tan triste? ¿Acaso tienes alguna preocupación en el corazón? Yo quedé muy turbado. ¿Por qué Nehemías quedó turbado? Porque el rey se dio cuenta de lo que tenía Nehemías, de que ese semblante no era el mismo que debería tener, sino que algo lo estaba preocupando, algo lo estaba quejando, algo pasaba en la vida ¿de quién? En la vida de Nehemías. Y es lo que vamos a escuchar en este versículo número 3 del capítulo 2 del libro de Nehemías. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Y dije al rey: viva por siempre el rey. ¿Cómo no ha de estar triste mi semblante cuando la ciudad donde están las tumbas de mis padres está en ruinas y sus puertas devoradas por el fuego? Y Nehemías le explica con una interrogante la causa de la tristeza al rey. Le dice: las murallas están caídas, las puertas están incendiadas y todo está vuelto un desastre. Está en ruinas la ciudad. Estaba preocupado, en primer lugar, cuando le pidió a Dios por ese resto que había quedado en Jerusalén. Los abandonó, en primer lugar, en las manos de Dios.
como hemos escuchado en el día de ayer y parte del día de hoy, en el capítulo número 1 del libro de Nehemías, ahora va a llevar eso y lo va a colocar ante el rey, ante aquel que Dios le toca el corazón para que lo ayude. Y le va a colocar todo eso y le va a decir: mi tristeza es porque en la ciudad donde están enterrados mis padres está en ruina. Las murallas están tiradas, las puertas están incendiadas. Y eso es lo que agobia mi corazón. ¿Y qué más le va a decir? Escuchemos el versículo 4. Replícome el rey: ¿qué deseas, pues? Invoqué al Dios del cielo. Aquí aparece algo muy importante. El rey le va a decir: ¿qué deseas? Pues, ¿qué deseas, Nehemías? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué deseas hacer? Y Nehemías no se fue a la directa. Nehemías no le dijo: yo quiero esto y esto. No, sino que Nehemías va a hacer algo que nosotros muy pocas veces hacemos. Nehemías va a hacer algo que muchas personas no hacen. Nehemías va a hacer algo que nosotros deberíamos hacer todos los días. ¿Qué dice la palabra? Invoqué al Dios del cielo. ¿Quién invocó a Dios? Nehemías. El rey le preguntó a Nehemías: ¿qué deseas? Pues le hizo una interrogante. ¿Qué deseas, Nehemías? ¿Qué vas a hacer, Nehemías? Y Nehemías no le respondió rápidamente, sino que Nehemías fue a preguntarle a Dios. Nehemías invocó al Dios del cielo. Nehemías se abandonó en las manos de Dios. Nehemías acudió a Dios. Nehemías. Y Nehemías nos enseña a nosotros cómo debemos actuar. Dice que invocó al Dios del cielo. Ante una respuesta que tú tengas que dar, ¿invocas a Dios? Ante una respuesta que tú tengas que darle a alguna persona, ¿será que primero le preguntas a Dios? ¿Será que primero acudes a Dios? ¿Será que primero abandonas todo en manos de Dios? Aquí hay que resaltar la importancia de que Nehemías invocó a Dios. Y nosotros, cuando emprendemos trabajos, proyectos, cuando vamos a llevar un estilo de vida, ¿será que invocamos primero a Dios para preguntarle al Señor si eso será lo correcto o no será lo correcto? ¿Será que le preguntamos al Señor qué respuesta debemos dar ante las interrogantes? Porque hay gente que le preguntan algo y sueltan rápido, que no son personas inteligentes, sino que hay personas que se les pregunta, pero primero meditan qué es lo que van a decir. Y Nehemías invocó a Dios, le preguntó a Dios, abandonó todo en manos de Dios. ¿Y tú lo haces? ¿Será que tú también abandonas todo en manos de Dios? ¿Será que invocas a Dios en los problemas, dificultades, incertidumbres, alegrías, tristeza, desespero, ante interrogantes para dar respuesta? ¿Será que tú invocas a Dios o no lo invocas? ¿O será que juegas con el Espíritu Santo para decir: el Espíritu Santo iluminará lo que yo tengo que decir? Pero si tú antes no lo has invocado, si tú antes no lo has llamado, si tú antes no le has puesto todo lo que vas a hacer, ¿cómo vas a esperar que venga a iluminarte si tú no lo has buscado? Ahí hay que tener mucho cuidado antes de dar una respuesta, porque el rey le preguntó a Nehemías y le dijo: ¿qué deseas, pues? Le preguntó a Nehemías.
Nehemías dice, invoqué al Dios del cielo. Primero hay que invocar a Dios. Primero hay que llamar a Dios y después damos la respuesta. Después podemos hablar, podemos decir, podemos comunicar lo que vamos a comunicar. Pero que no se olvide que en primer lugar debemos invocar, llamar, tocarle a la puerta. ¿A quién? A Dios. Ya que el versículo 5 vamos a escuchar lo que presenta en este capítulo 2. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Y respondí al rey, si le place al rey y está satisfecho de tu siervo, envíame a Judá, a la ciudad de las tumbas de mis padres, para que yo la reconstruya. Dice que primero, ante la respuesta del rey, Nehemías invocó a Dios. En primer lugar, se acordó de Dios y después le va a responder. ¿A quién? Al rey. Hay gente que hace al revés. Hay gente que primero responde a la otra persona antes de buscar a Dios y de colocar todo en manos de Dios. Pero hay gente muy sabia que primero invoca a Dios y presenta todo ante la presencia de Dios para después dar una respuesta a esa persona que está esperando la respuesta. Y es así como se debe actuar en medio de la vida. Cuando tu hijo te haga una pregunta a ti papá, a ti mamá, y tu hija te haga una pregunta también, medita qué es lo que vas a decir. Colócalo en manos de Dios en primer lugar, para que Dios te ilumine qué es lo que vas a comunicar a tus hijos, pero no vayas a responderle de una manera rápida, sin antes haber consultado a Dios, sin antes haberle preguntado a Dios, sin antes haber colocado todo en manos de Dios. Porque no tenemos nosotros que ser tan volados de dar una respuesta rápida, sino que tenemos que ser personas capaces de colocar todo en primer lugar en las manos de Dios, de invocar al Señor, de invocar a Dios, de preguntarle a Dios, y Dios dará una respuesta bonita y favorable para que podamos responder también a los demás. No vayas a cometer el error de responder rápidamente. No vayas a cometer el error de responder y después tengas que arrepentirte de lo que estás diciendo. Por eso es mejor colocar e invocar la presencia de Dios y pedirle a Dios que nos ilumine qué debemos decir, qué debemos hacer para después sí hacer lo que vamos a hacer, porque así es como tú tienes que actuar, así es como tú tienes que llevar adelante tu vida, que en primer lugar nos acerquemos, que en primer lugar nos abandonemos en la presencia de ¿quién? En la presencia de Dios. Dice que primero invocó a Dios y después le va a responder al rey. Dios le iluminó lo que tenía que decir. Y Nehemías le va a decir, si le place al rey y está satisfecho de tu siervo, envíame a Judá. No envíes a otras personas, envíame a mí. Yo quiero ir a reconstruir la ciudad. Yo quiero ir. Eso Dios le había iluminado a Nehemías para que le dijera al rey. Y al comunicarlo al rey, hay que escuchar la respuesta que el rey le va a dar a Nehemías, porque Nehemías se la está jugando toda con la mano y la presencia de Dios, y también él lo va a comunicar a los demás, porque así es como nos lo va a presentar también el versículo número 6 de este capítulo 2 del libro de Nehemías. El rey me preguntó, estando la reina sentada a su lado, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás?
yo le fijé un plazo que pareció aceptable al rey y él me envió. Y aquí viene también el agrado que el rey tiene por Nehemías, un hombre que está haciendo las cosas bien. Por eso el rey todavía le da a Nehemías que le responda: ¿cuánto tiempo te vas a ir? ¿Cuánto vas a durar por allá? ¿Cuándo vas a regresar? Lo importante también es reconocer la valentía, el esfuerzo de la otra persona, y el rey se preocupa también por Nehemías. Qué bonita es la palabra de Dios y cómo también nos enseña a cada uno de nosotros. El versículo 7 va a decir lo siguiente: añadí al rey: si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores de Transeufratina, para que me faciliten el camino hasta Judá. Le está pidiendo permiso. El rey le pregunta: ¿cuánto tiempo vas a durar por allá? Él le va a colocar un plazo y al rey le va a parecer agradable, pero también va a parecer en este versículo 7 cómo Nehemías se atreve a pedirle más al rey, cómo Nehemías se atreve a solicitar más ayuda al rey cuando le dice: si le place al rey que me den cartas, si le place al rey, me tomo el atrevimiento de volver a hablar ante tu presencia, el rey. Y es lo que Nehemías está haciendo. Le va a pedir cartas para aquellas personas que gobiernan en la Transeufratina. ¿Para qué? Para que le ayuden a él y a los que van con él en el viaje, para que los apoyen, para que les brinden todas las posibilidades de poder llegar a Jerusalén, para que nadie se les entorpezca en el camino, para que nadie sea piedra de tropiezo y evite que Nehemías va, para que le faciliten el camino para poder llegar a Jerusalén. Pido disculpas porque estamos teniendo problemas con el internet. Gracias a Dios, y pedimos, gracias a Dios, que nos siga bendiciendo, que permita que el internet se mantenga, y por cada uno de ustedes que todavía se mantiene en el en vivo de la palabra de Dios, pero estamos teniendo problemas con el internet. Saben cómo es la situación aquí en Venezuela y hacemos todo lo posible con la gracia de Dios para poder llegar a cada uno de ustedes a través de la lectura y la explicación de la santa palabra de Dios. Estamos escudriñando el capítulo número 7, donde todavía Nehemías, el versículo número 7 de este capítulo 2, donde Nehemías todavía se atreve a hablar al rey para pedir cartas, para que les ayuden los de Transeufratina, para que les den la mano y le faciliten el camino para llegar hasta Jerusalén. Y el versículo 8 dice así: asimismo, una carta para Asad, el encargado de los parques reales, para que me proporcione madera de construcción para las puertas de la ciudadela del templo, la muralla de la ciudad y la casa en que yo me he de instalar. El rey me lo concedió, pues la mano bondadosa de mi Dios estaba conmigo. Aquí hay algo muy importante también a resaltar. Así como se resalta el hecho de que Nehemías, antes de dar la respuesta al rey, invocó en primer lugar a Dios. En este versículo 8 hay que resaltar que Nehemías ve cómo la mano de Dios le está ayudando. ¿Por qué? Porque él se ha portado obediente a los mandatos de Dios. Está haciendo una obra buena. Pedir también para llevar y construir en Jerusalén. Está haciendo lo recto, lo bueno y lo verdadero delante de la presencia de Dios. Y es claramente como Nehemías lo va a resaltar. El rey me lo concedió. ¿Por qué el rey le concedió lo que le estaba pidiendo a Nehemías?
pues la mano bondadosa de mi Dios estaba conmigo. ¿Quién lo dice? Lo dice Nehemías. La mano bondadosa de Dios estaba con él. Y así también está con aquellos que están haciendo el bien. Así está con aquellas personas que se están entregando por completo al servicio del Señor. La mano bondadosa de Dios está con aquella persona que está haciendo lo correcto delante de la presencia de Dios. No va a estar con la persona que está haciendo el mal. Y lo que debemos nosotros también reflexionar es: ¿tú quieres que Dios te siga ayudando, te siga bendiciendo y que su mano bondadosa esté contigo? ¿Sí o no? Si dices que sí, sabes que tienes que comprometerte en humildad y sencillez en hacer las cosas bien, en ser obediente a Dios, en ayudar a los más necesitados. Si dices que no, no hay ningún problema. Sigue adelante, que te estás alejando de la presencia de Dios. Y aquí es la importancia que da la palabra de Dios cuando Nehemías dice que la mano bondadosa de Dios estaba con él. ¿Cómo se dio cuenta? Porque él invocó a Dios en primer lugar. Y lo que Dios le había dicho se estaba cumpliendo. Lo que Dios le anunció se estaba llevando a cabalidad. Por eso Nehemías se atreve a decir que la mano bondadosa de Dios estaba con él. Y es lo mismo, la mano bondadosa de Dios está con cada uno de nosotros si nosotros somos obedientes a los mandatos de Dios, si nosotros somos personas entregadas en humildad y sencillez al servicio para con los más necesitados. Tenemos que hacer cosas buenas, tenemos que ir por el camino del bien, porque eso es lo que verdaderamente agrada a Dios nuestro Señor. Como lo presenta este versículo número 8 de este capítulo 2 del libro de Nehemías. Y además vamos a escuchar cómo el versículo 10 va a presentar que cuando una persona está haciendo las cosas bien, van a aparecer enemigos, van a aparecer envidiosos, van a aparecer personas que quieren paralizar la obra buena que se está llevando a cabo. Por eso presta oído y que esté dispuesto para este versículo número 10 del libro de Nehemías. Al enterarse de ello, Sanballat, el joronita, y Tobías, el servidor admonita, le sentó muy mal que alguien viniera a procurar el bienestar de los israelitas. ¿Quiénes se levantaron? Los envidiosos. Les cayó muy mal que alguien viniera a procurar el bienestar del resto de Israel, de los israelitas que estaban en Jerusalén. Así pasa. Cuando una persona está haciendo el bien, se van a levantar los envidiosos. Cuando una persona está haciendo el bien, van a aparecer los enemigos del bien, es decir, los que hacen el mal, para querer paralizar la obra buena que se está llevando a cabo. Y es ahí donde nosotros tenemos que ver también nuestra vida, porque hay personas que se han dejado apabullar por esas personas envidiosas, por esas personas que se han levantado para hacer el mal, para que tú no sigas haciendo el bien. Y es claramente como les presenta el versículo 10. Le sentó muy mal que alguien viniera a procurar el bienestar de los israelitas. ¿Qué les sucedió a estas personas? Les cayó mal, les asentó mal, se sintieron mal,
la envidia salió a flote porque alguien venía a hacer las cosas bien a Jerusalén. Y no tienes tú que dejarte apabullar por esas personas. Porque cuando tú hagas el bien, se van a levantar las personas que hacen el mal para que tú no sigas haciendo el bien. Cuando tú haces el bien y vas por el camino recto, se van a levantar los envidiosos, que van a empezar a criticar tu trabajo, que van a empezar a difamar tu trabajo, que van a empezar a levantar falso testimonio de las cosas buenas que tú estás haciendo, porque van a haber personas que se van a levantar y se van a poner en contra de las cosas buenas que tú estás realizando. Pero tú no tienes que darte por vencido. Tú no tienes que tirar la toalla. Tú no tienes que colgar los guantes. Tú tienes que confiar en Dios. Tú tienes que invocar a Dios. Tú tienes que decirle a Dios que te dé fuerzas para seguir adelante, para seguir viviendo, para seguir luchando y para seguir confiando en Él. Porque es así como nosotros podemos seguir adelante. Porque en todo lo que hacemos de bueno, siempre van a haber personas que van a aparecer para hacer el mal, para destruir lo que tú estás haciendo de bueno. ¿Cuántas personas ya no han ayudado a una persona pobre y necesitada, pero le salió al paso a alguien y empezó a malponerlo, empezó a ofenderlo, empezó a maltratarlo? ¿Y qué hizo la persona? No volvió más a ayudar a nadie. Así es la forma en que actúa Satanás, hasta el punto en que la persona no ayude más a nadie, hasta el punto en que la persona tenga miedo de ayudar a alguien pobre y necesitado. Y hay que tener todo esto en cuenta, porque lo vivimos a diario. Hemos tenido experiencia de escuchar a personas que nos han ofendido por hacer el bien, a personas que la envidia les va a salir a flote cuando... Y como ya les decía, pues lo hemos experimentado también en carne propia, de cómo hay personas que se burlan del trabajo que hacemos de ayudar a los necesitados, de cómo hay personas que critican ese buen trabajo de ayudar a los necesitados, de cómo personas se levantan para puro hacer el mal y hacer que muchas personas ya no ayuden, difamando, criticando, malponiendo, desprestigiando lo que se está realizando de bueno para dar la gloria a Dios que a Él le corresponde. Y es lo que presenta en este versículo número 10. Claramente dice, al enterarse de ello, ¿de qué se enteró? De que iba Nehemías a Jerusalén para reconstruirla. Al enterarse de ello, Sanballat, el joronita, y Tobías, el servidor admonita, le sentó muy mal que alguien viniera a procurar el bienestar de los israelitas. Le sentó muy mal, es decir, la envidia apareció, se levantaron los enemigos para hacer que Nehemías no llegara a concretizar lo que iba a realizar, para que Nehemías no hiciera nada de lo que había hablado con el rey, para que Nehemías se detuviera y no fuera capaz de llegar a Jerusalén. ¿Para qué? Para empezar a hacer las cosas buenas y ayudar a estas personas que habían quedado en Jerusalén. Y eso hay que verlo. No tenemos que tener miedo. No tenemos que achicopalarnos. No tenemos que creer en lo que digan los demás,
sino que tenemos que aprender a confiar en Dios, que debemos abandonar todo en manos de Dios, porque así es como nos lo va a expresar también el versículo 18 de este capítulo 2 del libro de Nehemías, y dice así: y le referí cómo la mano bondadosa de mi Dios había estado conmigo, y le relaté también las palabras que el rey me había dicho. Ellos dijeron: levantémonos y construyamos, y se afianzaron en su buen propósito. ¿A quién se está dirigiendo Nehemías? A los sacerdotes, a los levitas, a los que estaban ahí. ¿En dónde? En el resto de Israel. Les está dando a conocer todo lo que Dios ha hecho en medio de la vida de Nehemías. Y es un ejemplo muy bonito, porque a pesar de que se levanten personas malas, a pesar de que se van a aparecer personas que van a envidiar, que nos van a criticar, que nos van a malponer del trabajo bueno que se está realizando, van a estar también personas que te van a apoyar, personas que te van a brindar ayuda, personas que están dispuestas a seguir trabajando por las cosas buenas de Dios. Y es lo que este versículo 18 presenta cuando dice: y le referí cómo la mano bondadosa de mi Dios había estado conmigo. Y es ahí donde hay que aprovechar la oportunidad para hablar a esas personas de las obras buenas que Dios ha hecho en medio de tu vida, de esas cosas buenas que Dios te ha bendecido a ti en medio de tu vida, porque no tienes que perder la oportunidad. Dios nos da fuerza, pero Dios también nos ayuda. Dios también está con nosotros. Dios también combate nuestros combates. Dios nos da la mano cuando nos caemos. Él está ahí a nuestro lado para darnos fortaleza, para seguir adelante y no sucumbir ante aquellas personas que pretendan parar las cosas buenas de Dios, que es como lo expresa este versículo 18. Y les referí cómo la mano bondadosa de mi Dios había estado. Y les va a referir, les va a hablar de todas esas bonitas experiencias, de cómo Dios le había ayudado, de cómo Dios le habló cuando él lo invocó antes de darle la respuesta al rey. Qué bonita experiencia nos está manifestando en este capítulo 2, Nehemías, para que tú y yo aprendamos, para que tú y yo reflexionemos, para que tú y yo nos demos cuenta de que tenemos que acercarnos a Dios en primer lugar, que no tenemos que dejar a Dios en el último lugar de la fila, sino que sea el primero a quien nosotros acudamos también para darlo a conocer a los demás. Vamos a escuchar ahora lo que nos presenta el versículo 19 de este capítulo 2 del libro de Nehemías. Al enterarse de ello, Sanballat, el coronita, Tobías, el siervo admonita, y Gesem, el árabe, se burlaron de nosotros y vinieron a decirnos: ¿qué hacéis? ¿Es que os habéis rebelado contra el rey? Escucha cómo lo presenta el versículo 19. Algunas personas llegaron al lugar donde estaba Nehemías y las personas que tenían ese buen propósito de empezar a reconstruir la muralla y de empezar a construir una nueva puerta, fabricar esa puerta para la Jerusalén. Y ahí van a aparecer las personas malvadas, van a aparecer las personas que van a querer destruir lo bueno que se ha venido realizando. ¿Qué dice el versículo 19? Se burlaron de nosotros
y vinieron a decirnos, estas personas trabajan para el enemigo. Ya es lo mismo que vamos a encontrar en nuestra vida también. Cuando vayamos a hacer el bien y lo hagamos y estemos a punto de realizarlo, van a aparecer personas que se van a burlar, personas que se van a reír, personas que te van a criticar, personas que te van a malponer, personas que te van a ofender, personas que te van a decir muchísimas cosas negativas porque tú estás haciendo las cosas buenas. ¿Y quién hace eso? Satanás. ¿Para qué? Para hacer que tú no sigas ayudando a los demás, para hacer que tú no sigas manifestando esa entrega de hacer el bien a tu prójimo en obediencia humilde para con Dios. Y vamos a escuchar la respuesta de Nehemías que le va a dar a estas personas que se están burlando de ellos. Yo le respondí, el Dios del cielo nos hará triunfar. Nosotros, sus siervos, vamos a ponernos a la obra. En cuanto a vosotros, no tenéis parte ni derecho ni recuerdo en Jerusalén. Ahí está, la confianza en Dios. Yo le respondí, el Dios del cielo nos hará triunfar. Eso es confianza, abandono, entrega total, que hablen lo que tengan que hablar, que digan lo que tengan que decir, que se burlen, que se rían, que malpongan, que difamen, que levanten falso testimonio. No hay problema, que lo hagan. ¿Por qué? Porque el Dios del cielo nos hará triunfar. El Dios del cielo nos dará la victoria. El Dios del cielo nos dará fuerza para seguir haciendo el bien, para seguir ayudando, para seguir dándolo a conocer a Él, a los demás. ¿Cuántas personas no se enojan porque tú has hecho el bien? ¿Cuántas personas no se ríen, se burlan porque tú has ayudado a un pobre, a un necesitado? ¿Cuántas personas levantan falsos testimonios para querer destruirte, aniquilarte y verte derrotado? Pero tú tienes que responder también que el Dios del cielo nos hará triunfar. Ante todo tipo de dificultad, Dios nos va a hacer triunfar sobre esa dificultad. Ante todo tipo de problema, Dios nos va a hacer triunfar sobre esos problemas. Incertidumbres en medio de tu vida, y no tenemos que desanimarnos, no tenemos que darnos por vencido, sino que hay que seguir adelante. Una respuesta muy importante le dio Nehemías. Es una respuesta que también nosotros debemos dar. El Dios del cielo nos va a dar la victoria. Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién estará en contra nuestra? Dice también, nosotros, sus siervos, vamos a ponernos a la obra. Nosotros, sus siervos, vamos a seguir adelante. Nosotros no nos vamos a dejar intimidar. Nosotros no nos vamos a dejar apabullar. Nosotros no vamos a tirar la toalla, sino que vamos a colocarnos manos a la obra. Y es así como nosotros tenemos que hacerlo. Y es así como nosotros tenemos que llevar nuestra vida. ¿Qué van a hablar? Que hablen. Esas personas tienen que darle cuentas a Dios. Tú sigue ayudando, tú sigue colaborando, tú sigue contribuyendo, tú sigue invocando a Dios y Dios te dará la fuerza para seguir adelante. Pero no dejes que nadie venga a acabar con tu vida. No dejes que nadie venga a entorpecer el camino que has empezado a realizar del bien para con los demás y de acercarte a la presencia de Dios. No dejes que nadie venga a destruir lo bueno que tú has empezado a realizar. Abandona todo en manos de Dios. Pídele a Dios, acércate a Dios, que Dios te va a acompañar. Dios está contigo y comunícale a todos las experiencias bonitas
de estar cerca de la presencia de Dios, de esa bonita experiencia de compartir con el Señor y de cómo se sigue adelante y de cómo también se lleva una vida en la presencia de Dios. Que los demás te envidian, tú sigue adelante. Que los demás te critican, tú sigue adelante. Que los demás están hablando tuyo, tú sigue adelante. Que los demás son y se han colocado como piedra de tropiezo en el camino, tú sigue adelante. Invoca a Dios en primer lugar. Abandona todo en manos de Dios y comunica también a los demás esa bonita experiencia de tener a Dios contigo y además que Dios está ahí para ti. Dios te dará la victoria. Dios te hará seguir adelante a pesar de todos los obstáculos que puedas encontrar a lo largo de tu vida. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, y a cada uno de ustedes por acercarse en este en vivo de la palabra de Dios. Comparte, evangeliza también en tu familia, en tus amigos, en tus conocidos, y que Dios les acompañe siempre a cada uno de ustedes. Nos vemos mañana, Dios mediante, para compartir el capítulo número 3 del libro de Nehemías. Con la gracia de Dios podamos llegar a cada uno de ustedes, que el internet se mantenga y que Dios nos conceda vida para poder compartir el capítulo número 3 del libro de Nehemías. Nos disponemos para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Nos vemos mañana para compartir el capítulo número 3 del libro de Nehemías. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe. Y saludamos a Mario Rocas. Gracias por tu granito de arena. Que Dios les bendiga, que Dios le acompañe. Que Dios bendiga a tu familia y te multiplique el 100 por 1. Eso que has dado también para la evangelización. Comparte, evangeliza, ora por todos los sacerdotes del mundo entero. Oren por mí para que sigamos adelante en este caminar de la santa palabra de Dios. Y que Dios nos conceda vida y salud para el día de mañana compartir el capítulo número 3 del libro de Nehemías. Que Dios les acompañe, que Dios les bendiga siempre.